amigos de CENIT Producciones Culturales, buenas noches y bienvenidos otra vez a este ciclo de entrevistas. Esta noche vamos a estar con Joel Vela Mercado, nos va a estar hablando sobre la experiencia con gestores culturales LGBT, además de una historia súper interesante. Bienvenido Joel, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos. Agradecer por el espacio, Valeria, Álvaro. Creo que es importante, ¿no? También poder abordar el resaltar de las diversidades sexuales en este aspecto cultural, que sí se ha recopilado bastante memoria, bastante historia, y que nosotros a través de transmisiones en vivo como esta hemos podido alcanzar y llegar a sectores culturales que nos han permitido pues, conocer esas historias. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Voy a hablar un poquito de ti. Joel tiene reconocimiento en la Defensoría del Pueblo al trabajo desempeñado en grupos vulnerables y población LGBT. También tiene un certificado de participación en el equipo de comunicación alternativa con mujeres, un certificado de participación como facilitador en el panel de discriminación y grupos vulnerables del Encuentro Municipal de Juventudes en Tarija, talleres de capacitación, fotoreportaje y periodismo con perspectiva de género. Y bueno, él ha asistido a seminarios, todos referentes a los derechos de los colectivos LGBT. Coméntanos un poquito de tu trayectoria, Joel, contanos un poco de ti, queremos conocerte un poco más. Bueno, primeramente, yo estudio administración de empresas, pues obviamente me gusta el tema de la conformación de las empresas, la búsqueda, la innovación, entre otros aspectos, ¿no? Pero me llama el tema del activismo LGBT en la necesidad de encontrar, ¿no? No solamente en el tema de la sexualidad de mí, sino también encontrar el equilibrio, ¿no? Dentro de lo que corresponde a la orientación sexual y la identidad de género de otros compañeros, ¿no? De otros compañeros, de otras personas, ¿no? Eh, He tenido experiencias duras en el sentido que eh, he conocido historias de compañeros y compañeras que no han sido las más afortunadas, y eso me ha llamado pues a lo que es el activismo de la población con diversa orientación sexual e identidad de género. En una primera etapa con la organización Vivo en Positivo, y en una segunda etapa ya con el colectivo LGBT de Tarija, que hasta la fecha, desde el 2012 hasta ahora, ya es una organización consolidada, con personalidad jurídica, con un activismo visible en el departamento, y creemos que eso es algo que merece, ¿no? También tener eh, cierto reconocimiento, porque somos una organización joven, somos una organización pues donde estamos trabajando diferentes temáticas y también este aspecto cultural, ¿no? En esta gestión, pues yo estoy como secretario de incidencia política y relacionamiento institucional, y hemos renovado una nueva mesa directiva con una nueva visión de activismo LGBT más que todo para visibilizar estas nuevas demandas y estas nuevas situaciones que vive la diversidad sexual, no solamente en el departamento de Tarija, sino también a nivel nacional. Y así como tú lo dices, hay personas que realmente han tenido historias poco afortunadas y es ahí donde tú has podido encontrar tal vez un rumbo, ¿no? De lo que tú quieres hacer por las personas, por tu colectivo, por quienes forman parte de tu realidad inmediata, ¿no? Y ha debido ser un desafío muy grande, pero también he visto que se han alcanzado muchas cosas. Coméntanos sobre eso, sobre esa lucha. Sí, en Tarija podemos decir de que hay un alcance importante, de que hay una sensibilización de instituciones, de organizaciones, de personas. Creemos que en Tarija se ha sembrado la esperanza para Bolivia, ¿no? Eh,
¿Por qué decimos eso? En Santa Cruz, que es una de las regiones más grandes donde se vive el tema de la diversidad sexual, aún se suscitan situaciones de crímenes de odio, asesinatos, violencia a personas LGBT, algo que aquí ya son situaciones en donde las mismas instituciones ayudan y coadyuvan a que esto no pase, ¿no? Entonces, vemos de que hay una sensibilización, hay un cambio de lo que era la Tarija de antes, que es la Tarija, y eso se debe pues a la construcción y al aporte y al trabajo de muchos activistas, no solamente de mi persona, sino de muchos, y mencionar, ¿no? De que este no es un trabajo de ahora, que ya viene de años, ¿no? Estamos hablando de décadas, de 2 décadas de trabajo insistente de varias organizaciones, de varios activistas LGBT reconocidos también en Tarija, y creemos que eh, damos, ¿no? Un mensaje de no callar, de no silenciarse, ¿no? Entonces eso es algo que nos llena, ¿no? Que nos hace sentir, pues, valiosos en este espacio, ¿no? Mm, em, en todo este trabajo, pues, también vemos necesario el reconocer la participación de la diversidad sexual en los enfoques culturales, ¿no? En los enfoques de la cultura, la tradición. Y es por eso, pues, eso nos llama a esta transmisión del día de hoy para poder abordar de este tema. Exactamente, como tú dices que no, es algo que no viene de ahora, hay mucha tradición, hay mucha cultura detrás de los colectivos, detrás de esas identidades que a esta sociedad y a muchos, digamos, les cuesta aceptar, ¿no? Pero está muy bien que ahora podamos hablar al respecto, ir un poquito más allá, adentrarnos en la historia y que nos comentes, ¿no? ¿Cómo es que los colectivos LGBT han contribuido a la gestión de la cultura o a la cultura en sí? Así que bueno, este es tu espacio, vamos a escucharte. Sé que tienes preparado para nosotros una presentación, así que bueno, estamos listos para escucharte, Joel. Vamos a poner la presentación. Hay una presentación que les hemos hecho llegar. Vamos a esperar un ratito que se cargue, pero iniciar, ¿no? Con este contexto de la cultura y de la tradición y de la gestión cultural, em, porque la diversidad sexual ha estado presente en todas las etapas, ¿no? De la creación de esta nación, sino que de cierto modo, pues, no se han escrito sus narrativas, no se han tomado en cuenta estas narrativas, ¿no? Entonces, am, se podría decir por desconocimiento era, pero entendemos de que en esos tiempos, pues, era complicado, ¿no? El tema del abordaje de la orientación sexual y la identidad de género, algo que ahora, pues, en esta época, a pesar de que sigan habiendo, pues, voces disonantes, eh, se entiende un poco más y se comprende estas situaciones. Em, Les voy a transmitir lo que nosotros hemos podido recopilar como colectivo LGBT Tarija dentro de unas transmisiones en vivo que hemos realizado a través de nuestra página de Facebook, en donde nuestro objetivo era más que todo poder reconocer y descubrir estas cuestiones culturales, patrimoniales que vienen desde el ejercicio de la diversidad sexual. Y es en estas transmisiones que hemos podido entrevistar a diferentes gestores y promotores culturales LGBTIs de Bolivia. Si podemos ir con la siguiente diapositiva. Gracias. Las experiencias pues vienen de unas transmisiones en vivo que hemos realizado en nuestra página, que son más que todo alrededor de unas 15 horas de transmisión con estos compañeros, activistas, gestores y promotores culturales LGBTI, que nos han contado sus experiencias, sus anécdotas, sus visiones, sus anhelos y también, o sea, todo este proceso de construcción
y de memoria del trabajo que han realizado, ¿no? Hemos dividido esta presentación en tres etapas. Uno, en donde abordamos el tema de la población LGBTI en pueblos indígenas originarios. La segunda etapa, que abordamos el tema del patrimonio cultural LGBTI. Y como última etapa, la trascendencia de la chola diversa viayana, ¿no? Estos componentes, pues, nos ha permitido abordar la diversidad sexual en el aspecto de que el, no había sido la diversidad sexual cotidiana, se podría decir, ¿no? Los conceptos o los preceptos cotidianos que uno tenía, ¿no? Había habido más diversidad de la que conocíamos, inclusive la misma población LGBTI. Si podemos pasar a la tercera diapositiva. En esta primera transmisión, en donde abordamos el tema de los pueblos indígenas originarios, población LGBT en pueblos indígenas originarios, conocemos a dos compañeras. Una es pues la compañera Brígida Felipa Ajata, Hinojosa de la comunidad de Bellavista, Marca, de la provincia norte de Carana, en Oruro. Ella es una compañera transexual. Ella nos comenta, ¿no? En esta primera transmisión, perdón, los procesos de transición de género de lo que es de hombre a una mujer. En este proceso de transición de género nos habla sobre los diferentes aspectos, ¿no? Que conlleva el tema de la transición, el tema de la aceptación, el tema de no reconocerse como un hombre homosexual, sino reconocerse como una mujer trans, pero al mismo tiempo nos aborda el tema de la transición de su identidad cultural. Una transición que viene, ¿no? Ella pues sale de su comunidad como todos los compañeros de las naciones indígenas, salen de sus comunidades para estudiar, para conocer, para aprender. Y en ese transicionar, ¿no? De campo-ciudad, ella vuelve a su resignificación cultural, a su identidad cultural, ¿no? Entonces estamos hablando de que su resignificación cultural es las vestimentas y las tradiciones, ¿no? Que, que conlleva el tema de su comunidad, ¿no? En esta entrevista también tenemos la participación de la compañera María Luisa eh, Choque, quien es una compañera activista, eh, y nos comenta pues el otro lado de toda esta transición, ¿no? Que ha sido una transición muy complicada, difícil, el transicionar de un hombre a una mujer, y al mismo tiempo de adoptar el tema de la adopción cultural, ¿no? El tema de la pollera, la manta, ¿no? Hay una sinergia interesante entre estas dos entrevistas, ya que en el caso pues, de la compañera Brígida Cata, ella ha sido pues aceptada por su comunidad indígena, y en el caso de la compañera María Luisa Choque, quien es activista trans en la Ciudad del Alto, ella pues no ha tenido la misma suerte, podríamos decir, ¿no? En este contexto, pues la compañera María Luisa nos revelan situaciones que viven compañeros LGBTs en comunidades indígenas, que en muchas ocasiones son echados de esas comunidades o son violentados, en otras palabras, y esto pues eh, nos indica, ¿no? Hay una situación que no está siendo analizada, ¿no? Dentro de estas naciones indígenas. Para recapitular, en todas las naciones indígenas, pueblos indígenas originarios, hay una memoria sobre la orientación sexual y la identidad de género. Mucha de esta memoria relacionada al tema de la orientación sexual e identidad de género ha sido
aceptada, ha sido dejada de lado, ¿no? Por el tema de la colonización, le podemos definir de esa manera. Mm, y tratamos de interpelar a compañeros que también vienen de estas naciones indígenas, eh, y consultarles, ¿no? Sobre el por qué es lo que está ocurriendo. Eh, Entendiendo de que la primera entrevista que hemos tenido con Brígida Jata y Luisa Durán nos genera dos paradigmas, ¿no? Uno en donde hay comunidades indígenas en donde los compañeros LGBTI eh, y con orientación sexual diversa, identidad de género diversa son y aceptados, y hay comunidades que no. En eso, pues, convocamos a 4 compañeros, activistas también, la compañera Adriana Guzmán, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, y empezamos a cuestionar e interpelar este tipo de situaciones, ¿no? Ella nos plantea que los pueblos ancestrales están los cuerpos plurales. ¿Esto qué quiere decir? Que en los pueblos ancestrales, en las naciones ancestrales, ya existía, ya estaba presente y ya convivía la orientación sexual, la identidad de género de manera diversa, de manera plural y era aceptada. Las categorías LGBTI es una industria de aceptar una de estas categorías, ¿no? Eh, el término LGBTI pues viene ya de una herencia social, término gay, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual, ya viene de unos estudios que vienen, obviamente que viene esa terminología de afuera, ¿no? En donde lo que nos trata de explicar la compañera Adriana es que esas terminologías no son suficientes para reconocer a la diversidad ancestral que está dentro de los pueblos indígenas. Y que en muchos casos, muchos compañeros LGBTI es como si que tuvieran que decidir una de estas categorías para sentirse apreciados o aceptados, ¿no? Entonces nos plantea eso, ¿no? Que no es suficiente estas categorías del término LGBTI y que de cierto modo se lo ve como una industria. Ujú. La colonización nos ha arrancado la memoria ancestral. La colonización, ella nos comentaba que la colonización no solamente ha arrancado la memoria ancestral sobre el tema de la orientación sexual y la identidad de género, sino también sobre las costumbres, las tradiciones, los aspectos culturales, los aspectos políticos de los pueblos indígenas originarios. Lo LGBTI blanqueador, que me pareció un término que a mí me ha llamado profundamente la atención, que me ha interpelado también sobre la lucha de los cuerpos, eh, sobre los cuerpos diversos. En aquí Adriana pues nos plantea que hay una industria LGBTI que te quiere blanquear, ¿no? De que te quiere estereotipar, que viene con un estereotipo blanqueador, anglosajón, ¿no? Eh, o de otros horizontes, ¿no? Por ejemplo, el gay, es muy común escuchar que el homosexual tiene que ser blanco, atlético, tiene que tener ciertas características de clase social, en el sentido de que tiene que ser de una clase mediana alta, entre otros aspectos, ¿no? Para poder ser parte de esta categoría. Entonces nos plantea eso, ¿no? La compañera Diana nos interpela a las poblaciones LGBTI. Estamos adoptando una postura de blanqueamiento de lo que es la orientación sexual y la identidad de género. Y al mismo tiempo, pues, el desconocimiento del homosexual moreno, el homosexual indígena, el homosexual que no está dentro de estos cánones, ¿no? Y lo mismo pasa con las otras orientaciones sexuales. Y el sistema nos divide,
ese es otro planteamiento que nos manifiesta Adriana Guzmán, que es de feminismo comunitario antipatriarcal. Como así también lo comunitario no es un espacio violento. La comunidad es un espacio pues solidario, es un espacio de encuentro, es un espacio, lo comunitario es un espacio de encuentro, es un espacio de reconocimiento de los cuerpos, ¿no? No pasa lo mismo con otros tipos de sistemas que son violentos con los cuerpos. Y el tema de lo comunitario lo podemos ver, ¿no? En el caso de la compañera Brígida Jata, ¿no? A pesar de tener el tema de su orientación sexual e identidad de género, eh, ella ha sido aceptada dentro de su comunidad indígena y eso pues nos demuestra que lo comunitario no es violento, ¿no? El blanqueamiento del deseo y también del erotismo es también lo que nos plantea Adriana Guzmán, el blanqueamiento del deseo, el erotismo, es decir, que eso tiene que ver una forma de expresión sexual, de deseo y de erotismo que vaya también adecuado a esos cánones que les había indicado, ¿no? Esos cánones obviamente que vienen de esta industria LGBTI, como ella lo denomina, y esta industria que está enfocada obviamente a conseguir presupuestos, a fortalecer el equilibrio de las ONGs LGBT o inclusive a manejar ciertos discursos, ¿no? Y no interpelar los discursos que vienen también de estas herencias de compañías indígenas LGBTI, ¿no? Tenemos también la participación en esa segunda transmisión de la compañera Shade Mamani, que es del colectivo Guña Iguara, y este colectivo es un colectivo interpelador también, que interpela a los espacios LGBTI y los replantea. Y nos dice que los espacios LGBTI son espacios racistas, clasistas, también son espacios violentos. De cierta forma, yo puedo testimoniar, ¿no? Que hay cierto aspecto de racismo y clasismo en los espacios LGBTI, que se han suscitado situaciones de violencia entre compañeros LGBTs, y también situaciones racistas. Entonces, Shade nos plantea que los espacios LGBTI deberían interpelar ese tipo de cuestiones, este tipo de situaciones. Shade también nos habla sobre lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos hablar sobre nuestras identidades y nuestra memoria ancestral. Y eso también, o sea, nos lleva a cuestionar, ¿no? De qué es lo que pasa con los compañeros LGBTI que migran, ¿no? De sus naciones de origen hacia las ciudades, ¿no? Ha pasado y pasa, ¿no? De que muchos compañeros LGBTI se tienen que adecuar a una conducta LGBT, ¿no? Una conducta LGBT que, que pareciera, pues, para la población LGBT algo como que normalizador eh, a lo LGBT. Y eso también llega a ser, de cierta forma, un aspecto violento, ¿no? Entonces, coincide con Adriana Guzmán en muchos aspectos de lo que nos plantea en estas intervenciones, pero al mismo tiempo Shade nos dice, ¿no? Que existen otras variantes de la identidad, como el Kewa, el Keusa, el Tebi, el Chizo, el Orcochi, que son esas resignificaciones de la orientación sexual y la identidad de género en esas naciones indígenas, y que no están dentro de los cánones de lo LGBT, ¿no? Y que deberían estarlo más bien. Centralizar las desigualdades. Dime, Valeria. O sea, tú quieres decir que dentro de este mismo colectivo hay muchas identidades que no se han podido determinar, así como decir un nombre, ¿no? Allá tú eres, digamos, tú eres bi, tú eres gay, tú eres trans, tú eres, no sé, porque hay
de verdad que hay tantos nombres que a muchos de nosotros que somos así, digamos, heteros, por así decirlo, no podemos comprender esa complejidad, ¿no? Por ejemplo, el transexual, la diferencia con el transgénero y esas todas diferencias que hay entre esos, ¿no? Pienso que aún falta, ¿no? Poder Eso es precisamente ponerles títulos, no lo que sé nos si planteaba ponerles, no Shade, sé ¿no? cómo se diría. Sí, eso es lo que nos planteaba precisamente Shade, ¿no? O sea, que hay identidades en las naciones indígenas que no están homogenizadas o que no están categorizadas, ¿no? Dentro de los espacios LGBTIQ. Y, y eso nos hace entender de que no estamos explorando a las poblaciones LGBTs, que no estamos explorando la diversidad que hay en estas naciones indígenas y que siempre han estado ahí. Entonces, vamos a ese precedente, ¿no? Que siempre han estado ahí, mucho antes que venga esta terminología LGBT, y que no hemos explorado desde esos espacios el tema de la orientación sexual, la identidad de género, y tampoco hemos recuperado sus memorias. Claro, porque seguimos Entonces, dentro de lo que vos dices, esa burbuja que han puesto en Estados Unidos, digamos, ¿no? Esa clasificación, esa manera de ser, así como que el estereotipado que vos hablabas, ¿no? Ahora. exactamente, ¿no? En otros pueblos, en otras naciones, en otras culturas, las orientaciones, en el caso de la India, por ejemplo, está reconocida la hijra como un tercer género, por esa herencia cultural, por la tradición, por la costumbre, y también por el número poblacional que representa este grupo, ¿no? Pero no así están reconocidas estas otras identidades que son parte, ¿no? De las naciones indígenas y que bueno, ¿no? O sea, eso nos ayuda a reflejar toda esta situación, ¿no? El haber conversado con estos compañeros nos ayuda a interpelar a los colectivos LGBTs a trabajar, a profundizar sobre estas herencias ancestrales. Pues Eh, excelente. Ahorita vamos a ver un videito de aquellos de los que nos has enviado para poder entrarnos un poquito más en lo que tú haces, en el contexto, en el colectivo LGBT y bueno, para seguir luego charlando sobre esta interesante parte ya con Shade Mamani, ¿no? Del colectivo Wiñay que nos estabas hablando muy igual. de las diferentes identidades y esas variantes. Entonces, después del videito, sigamos con esto. Joel, ¿qué te parece? Bárbaro. Entonces, le pidamos a Albert que nos ponga el video y enseguida volvemos con más. Seguimos con la transmisión de los videos. Bien, La China Morena, Memoria Histórica Travesti, relata todos estos inicios de la cultura popular, donde el personaje de la China Morena, creado por travestis y homosexuales en la época de fines de los 60 y 70, pues realmente revolucionan las fiestas populares de nuestro país, especialmente la fiesta del Carnaval de Oruro y del Gran Poder en la ciudad de La Paz. Pero ya cuando las travestis en los años 60 dicen no vamos a utilizar nosotros y tampoco vamos a hacer burla del personaje femenino, entonces más bien lo vamos a resaltar en la estética y vamos a reflejar lo que nosotros quisiéramos ser. Entonces, por eso que la mini pollera, la suben la mini pollera, utilizan botas de tacones altos, hasta encima de la rodilla, como las vedettes de esa época, las vedettes mexicanas, argentinas, y obviamente quien no tenía las chinas morenas en las morenadas era pues una morenada que no tenía mucho prestigio,
porque era costoso tener a las chinas morenas bailando en cada una de estas morenadas, ya sea en Oruro o en La Paz, ¿no? Tenías que contratarlas un año antes, tenías que darles dinero para que puedan hacerse el traje de acuerdo al color del grupo, tenías que darles uno o dos personas más, pagar a dos personas más para que puedan atenderla, maquillarla, ajustarla, el cuerpo, cuidarlas a las chinas morenas, porque realmente eran, como ellas dicen en el libro, un talismán de las morenadas. Bien, La China Morena, Memoria Histórica Travesti, relata todos estos inicios de la cultura popular, donde el personaje de la China Morena, creado por travestis y homosexuales en la época de fines de los 60 y 70, pues realmente revolucionan las fiestas populares de nuestro país, especialmente la fiesta del Carnaval de Oruro y del Gran Poder en la ciudad de La Paz. Pero ya cuando las travestis en los años 60 dicen, no vamos a utilizar nosotros y tampoco vamos a hacer burla del personaje femenino, entonces más bien lo vamos a resaltar en la estética y vamos a reflejar lo que nosotros quisiéramos ser. Entonces, por eso que la mini pollera, la suben la mini pollera, utilizan botas de tacones altos hasta encima de la rodilla, como las vedettes de esa época, las vedettes mexicanas, argentinas, y obviamente quien no tenía las chinas morenas en las morenadas era pues una morenada que no tenía mucho prestigio, porque era costoso tener a las chinas morenas bailando en cada una de estas morenadas, ya sea en Oruro o en La Paz, ¿no? Tenías que contratarlas un año antes, tenías que darles dinero para que puedan hacerse el traje de acuerdo al color del grupo, tenías que darles uno o dos personas más, pagar a dos personas más para que puedan atenderla, maquillarla, ajustarla, el cuerpo, cuidarlas a las chinas morenas, porque realmente eran, como ellas dicen en el libro, un talismán de las morenadas. Bien, La China Morena, Memoria Histórica Travesti, relata todos estos inicios de la cultura popular, donde el personaje de la China Morena, creado por travestis y homosexuales en la época de fines de los 60 y 70, pues realmente revolucionan las fiestas populares de nuestro país, especialmente la fiesta del Carnaval de Oruro y del Gran Poder en la ciudad de La Paz. Pero ya cuando las travestis en los años 60 dicen, no vamos a utilizar nosotros y tampoco vamos a hacer burla del personaje femenino, entonces más bien lo vamos a resaltar en la estética y vamos a reflejar lo que nosotros quisiéramos ser. Entonces, por eso que la mini pollera, la suben la mini pollera, utilizan botas de tacones altos hasta encima de la rodilla, como las vedettes de esa época, las vedettes mexicanas, argentinas. Dale, Joel. Bueno, estamos otra vez con la transmisión y el video pues que acaban de ver relacionado al tema de la China Morena, que es algo que vamos a abordar después obviamente de lo que estamos hablando sobre el tema de los compañeros de las naciones indígenas originarias. Eh, la China Morena es un estudio realizado por David Aruquipa, y ese estudio pues hemos podido también en una transmisión en vivo poder hablar con David, no solamente de ese estudio sino de otras trascendencias culturales y patrimoniales que se vienen desarrollando con la población LGBT. Si podemos seguir con el tema de la diapositiva para poder seguir abordando el tema de los compañeros indígenas y pueblos indígenas. Sí, enseguida volvemos a poner las diapositivas para que continuemos con este tema tan interesante. Muchas veces, otra vez gracias a él por estar con nosotros compartiendo esto. Ahora hablamos de Shade Mamani, ¿no?
en la que nos habíamos quedado. Bueno, con Shada Mamani pues habíamos abordado, más que todo interpelado el tema de, y cuestionado el tema de lo que es la heteronorma, pero también de lo que es la LGBT norma, ¿no? Y nos cuestionaba estas dos situaciones. ¿Qué es la heteronorma? Todos estos conceptos que van relacionados, por ejemplo, a hacer hegemónico la orientación sexual heterosexual sobre las otras diversidades e identidades de género. Y es por eso pues que sale los colectivos LGBTI y de diversidades sexuales a interpelar todos estos discursos heteronormados, ¿no? Rígidos hacia lo que es el tema eh, patriarcal, hegemónico, etcétera, ¿no? Pero también nos dice Shada que hay una LGBT norma, en el sentido que también lo LGBT es otro subsistema eh, normativo que norma cómo tiene que ser el gay, cómo es la lesbiana, cómo es el trans, ¿no? Y que eso no traspasa o que no le alcanza a la herencia, a la identidad de género ancestral. Porque como lo habíamos explicado antes con el tema de Adriana Guzmán, eh, eso no está dentro de estas diversidades ancestrales. Estas diversidades ancestrales estaban primero y no estamos reconociendo esa memoria y esa historia. Entonces, en primera parte es recuperar esa memoria, esa historia ancestral de las identidades de género y orientaciones sexuales de las naciones indígenas y después abordar estos otros, interpelando estos otros conceptos sobre el tema de lo LGBTI, porque obviamente para las naciones indígenas y lo ancestral, eh, lo que lo que usa los chizos, los orcochi, eso estaba primero. Entonces, eso a mí a nivel particular como activista LGBT me lleva a interpelarme, ¿no? Interpelar en mi posicionamiento en el activismo y la necesidad de abarcar mucha más diversidad de la que estábamos tocando antes, ¿no? O sea que no solamente tratar de conocer lo que auténticamente es, aparte de la identidad cultural, no esa identidad sexual diversa, pero a través de lo ancestral, ¿no? exactamente. Eso es lo que nos interpela, pues, Shade, y coincide, ¿no? Bastante con lo que nos dice Adriana Guzmán, ¿no? Entrevistamos después, en este mismo conversatorio que hemos realizado con compañeros de Naciones Indígenas, a John Cali, y él nos manifiesta, ¿no? Y habla lo que tú me acabas de decir, el tema de la transversalidad cultural y la transversalidad de los cuerpos. Es algo que no se habla, que no se aborda, el tema de la transversalidad cultural y de los cuerpos plurales, de los cuerpos diversos, ¿no? Eh, y vemos el claro ejemplo de la compañera Brígida Jata, ¿no? Que es un, uno de los casos, lo diremos así de esa manera, que tiene atravesada su identidad cultural transversalizada en lo que ella representa y su identidad de género. Entonces, eso nos interpela, ¿no? El compañero yo, transversalidad. Que se ha ignorado las facetas de los individuos desde su diversidad cultural y su diversidad sexual, en el sentido de que no se habla, no se dice o se esconde, ¿no?
y entonces es necesario recuperar eso, esas memorias, ¿no? También nos habla de recuperar las prácticas sexuales ancestrales que siempre han estado y que han sido escondidas, tapadas, exterminadas, eliminadas por la colonia. Y inclusive en los pueblos ancestrales se veía el tema de lo binario, del hombre y mujer, dentro de esto, y que a pesar de eso, igual estaban los cuerpos diversos, ¿no? Conviviendo con los pueblos, con los pueblos ancestrales, con una conceptualización bien. Eh, Yo te nos tengo empieza una a hablar. pregunta, Joel, en eso. Antes de que llegue la colonización a nuestras tierras bolivianas, ¿existía ese como resentimiento social o rechazo o el racismo? No sé cómo, eh, no eran incluidos o más bien eran incluidos dentro de las actividades ceremoniales o todas las actividades ancestrales que tenían. De eso vamos a hablar en este momento, ¿no? También nos habla John Cali sobre la reproducción de estas prácticas machistas, racistas, clasistas, que están también en las naciones indígenas, que han estado desde bastante tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo nos vuelve a interpelar lo que nos planteaba Shade, que estas prácticas también están en los colectivos LGBT, ¿no? Entonces, eh, podríamos concluir de dos maneras, ¿no? En esta situación, que ha habido naciones que han explorado desde lo comunitario y han partido y han convivido con diversidades sexuales e identidades de género, y ha habido naciones que han reproducido eh, hasta instintivamente, se podría decir, el tema del machismo, el clasismo, en las naciones indígenas y que ha conllevado a situaciones de violencia también hacia los compañeros con una orientación sexual diversa en estas naciones, ¿no? Pero esa memoria no se ha recuperado todavía, ¿no? Sigue enterrada Sí, de, sí. de esa memoria colonial, ¿no? Ha venido la colonia, ha barrido con todo y ha escondido toda esta memoria, ¿no? Y no solamente la memoria de los cuerpos plurales, de los cuerpos diversos en las naciones indígenas, sino sobre su agricultura, su ingeniería, su forma de organización social, política, eh, su convivencia y muchos aspectos más, la tradición, en la costumbre y en las creencias, ¿no? En Eh, alguna de las tribus bolivianas se ha reconocido, como en una de México, que ahorita no recuerdo el nombre, el tercer sexo que tú mencionabas. en México hay una nación indígena que reconoce a las muxes, que básicamente son como compañer- eh, compañeros transgéneros, ¿no? Las muxes, pero ellas se reconocen como muxes, cumpliendo un rol dentro de este- de esta nación, cumplen un rol como tejedoras, como cuidadoras, como eh, acompañantes, ¿no? Y en este aspecto de las muxes se resalta mucho el trabajo que tienen las madres, ¿no? Las madres el reconocimiento y el abrazo de sus hijas trans, ¿no? Ujú. En- que, y es algo interesante y eso vamos a abordarlo también aquí, ¿no? Con lo que nos expone también Álvaro Schubert, Qué bien, yo estoy en comiendo una ansias indígena. entonces. Es algo que nos plantea eso también Álvaro. Las mujeres, cuando están dentro de su territorio, Ujú. o sea, conviven con su nación, son respetadas, son eh, mm, eh, protegidas, en otras palabras, ¿no? Pero Valoradas. cuando salen, valoradas, cuando migran a otros territorios, no tienen el mismo valor. Ha Claro. habido asesinatos de muchos en México, ha habido tortura de muchos en México. Y
empezamos a abordar el tema del territorio con Álvaro. Y Álvaro nos dice que las políticas migratorias han limitado a los indígenas al territorio. Es decir, si sales del territorio, ya no estás dentro de esta nación indígena, ¿no? Y que también recuperar lo ancestral significa también recuperar malas prácticas ancestrales. En algunas naciones indígenas se tienen prácticas nocivas sobre los cuerpos diversos. Entonces hay que tomar ese aspecto también, ¿no? De que esas naciones han sido violentas con los cuerpos diversos. Ser un hombre homosexual en una nación indígena le ha significado perder territorio y hay evidencia de eso, ¿no? Hay compañeros que han sido expulsados de naciones indígenas o que les han dado terrenos que no tienen fertilidad o se los ha castigado. Hay un testimonio que nos planteaba Shade también en una de las transmisiones, que un compañero ha tenido que huir de una nación indígena porque si se quedaba lo iba a quemar vivo. Y eso nos plantea, ¿no, Álvaro? Que el tema de los cuerpos diversos es un tema eh, difícil, ¿no? De trabajarlo, ¿no? Y ahí nos plantea también Adriana Guzmán una respuesta, ¿no? Lo comunitario, nos dice, ¿no? Lo comunitario es la respuesta. Lo comunitario es no violento, lo comunitario es solidario, lo comunitario es acompañamiento, lo comunitario. Entonces nos da una respuesta a toda esta situación, ¿no? Dentro inclusive de las naciones indígenas ancestrales. Álvaro nos plantea que su cuerpo es el territorio, debes reivindicar tu identidad cultural y tu orientación sexual como tal. Y hay un artículo muy interesante que está en redes sociales de Álvaro Chube Chube, que vamos a hacerle publicidad, que es el tema de los dos armarios, ¿no? De salir de los dos armarios. Y esto nunca lo había planteado con nadie, pero las poblaciones LGBTs le decimos salir del armario, el visibilizar, el decir nuestra orientación sexual libremente, sin presión, eh, más que todo por salud emocional, pero al mismo tiempo como una reivindicación de nosotros mismos, porque hay un sistema heteronormado, ¿no? Que nos dice cómo tenemos que ser. Si no eres hombre, tienes que ser mujer, si no eres mujer, tienes que ser hombre. Y hay ciertos roles que tienes que cumplir socialmente, ¿no? Eso pasa con las poblaciones LGBTI. Pero ¿qué pasa con las poblaciones LGBTI en pueblos indígenas? Tienen que salir de dos armarios. Uno del armario de la orientación sexual y de identidad de género y el otro del armario que va relacionado al tema de sus naciones indígenas originarias, que también tienen sus reglas, sus roles y sus puntos de vista sobre la orientación sexual y de identidad de género. Y así me hace replantear esto, ¿no? El tema de los dos armarios, porque no había sido salir solamente como LGBT, había sido salir también de esa burbuja de lo de lo que pasa, ¿no? En las naciones indígenas. Y ya hay compañeros, y eso también, o sea, lo nos hace notar a Álvaro, inclusive tienen que salir de 3 armarios, de 4 armarios, ¿no? Y ese artículo, pues, es bastante afirmativo en ese punto de vista, ¿no? Te plantea esos aspectos de cómo salir de estos armarios. Y más que todo, de que salir de estos armarios no represente una situación violenta. En el sentido de que, por ejemplo, de ser LGBT tengas que, de ser de una nación indígena, tengas que renunciar a tu nación indígena para poder ser LGBT, y ser LGBT representa interpelar a la heteronormatividad. Nos plantea un escenario bastante profundo, ¿no? En este artículo. Como vos dices, no solamente tiene que salir de aquello que le está incomodando porque no es él, digamos, o no se siente cómodo con el rol que se le ha asignado socialmente, digamos,
y además de las cosas que tienen que cumplir, ¿no? Como hombre, como mujer, porque solamente existe eso. Entonces, pucha, realmente es difícil, ¿no? Claro, No el complicado. artículo pues nos plantea eso, una profundización al tema de cuestionar los espacios en donde uno está y el interpelar los espacios, reconocer esa transversalidad de los cuerpos, de la identidad cultural y de los cuerpos plurales, ¿no? Él, él se reconoce como homosexual en su nación indígena, ¿no? Y se reconoce como indígena dentro de los colectivos LGBTI. Entonces, está saliendo de dos armarios, ¿no? Y podemos decir que hay compañeros, por ejemplo, en situaciones diversas, que tienen de dos o tres armarios, ¿no? Y eso lo comentaba también con él. Por ejemplo, compañeros que tienen una discapacidad, que tienen que salir de ese espacio de, de ser totalmente asistidos por alguien y de demostrar que son capaces, al mismo tiempo demostrar una orientación sexual e identidad de género frente a un esquema patriarcal y heteronormado, y también tener que reconocer su nación indígena originaria frente a un sinnúmero de situaciones que se presentan, ¿no? Entonces, si lo vemos en esa perspectiva, hay compañeros que salen de tres, de cuatro, de cinco armarios, ¿no? Entonces, eh, es necesario que los colectivos LGBTs podamos generar toda esa información de ayuda y apoyo para esos compañeros eh, que necesitan, ¿no? Que necesitan salir de esos espacios que a veces son nocivos. Si podemos saltar a la siguiente presentación, hay una fotito de los cuatro compañeros. Primero tenemos a Adriana Guzmán, Shade Mamani, John Cali y Álvaro. Bueno, todos tienen sus redes sociales, así que los pueden buscar, pueden conversar con ellos, charlar, conocer sus puntos de vista y el trabajo que realizan como activistas. La verdad, yo los valoro mucho porque me ha ayudado, como te digo, a mí a salir de esa burbuja que tenía de lo LGBT y abrirla más y a explorar más y a ver más desde lo ancestral, de lo que ocurría antes y de lo que ocurre ahora, porque lo LGBT no es un término que haya salido de la bolivianidad, podemos decirlo de una manera, ¿no? Es algo que ha venido, que sí ha servido para ayudar a mucha gente a liberarse, pero en este caso con los compañeros, lo LGBT no les alcanza. Es necesario reconocer desde la ancestralidad de sus pueblos indígenas. Y ha sido una transmisión muy interesante que me ha llenado de muchos insumos. En la siguiente diapositiva, bueno, ya empezamos a abordar desde el tema cultural y desde el trabajo que empiezan a realizar diferentes gestores culturales, ¿no? Y en esta transmisión, pues convocamos al compañero David Aruquipa Pérez, que es un gestor cultural, historiador, eh, eh, y nos empieza a hablar de la familia Galán, ¿no? La familia Galán, que es una familia de drag queens, transformistas, activistas. ¿Por qué la familia Galán es diferente a las otras familias de transformismos que hay en el país? Porque le empiezan a sumar un contenido político a todas sus interpelaciones y expresiones artísticas, ¿no? Y este componente, pues, patrimonial, eh, empieza a tomar relevancia en la época de los 90 en la ciudad de La Paz, ¿no? La familia Galán es un grupo de transformistas drag reconocidas en La Paz, ¿no? Y su intervención política, sus discursos políticos, también ha ayudado a abrir las discusiones dentro de las poblaciones LGBTI en Bolivia. Eh, y aquí podemos ver algunos miembros, ¿no? De la familia Galán. Está Calixto Galán, Josie Galán, Dana Galán, Alicia Galán, Paris Galán, que es una reconocida asambleísta en la ciudad de La Paz, y Diva Galán. Entonces, es una familia muy grande de activismo. Y también es
un activismo reconocido dentro de la población LGBTI hasta nuestros días. Estamos hablando pues que la familia de Ganán ya va más de 30 años realizando este tipo de arte del transformismo en la ciudad de La Paz. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. De abordar ese trabajo de conocer el trabajo que ha realizado David Arequipa en el enfoque cultural, le ha permitido pues encontrarse con ciertas memorias, y en este caso pues hablamos de las memorias de las chinas morenas. La figura emblemática de los carnavales de Oruro y la china morena pues básicamente eran hombres travestidos que en la época de los 60, 70, pues maricas, bailaban dentro de las fiestas, en el carnaval de Oruro, en las otras fiestas que se realizaban a los alrededores. Entonces, estas maricas denominadas, ¿no? En la época, pues usaban ciertas estéticas influenciadas en las vedettes, y hasta en 1974 la fiesta de Gran Poder, donde son vetadas, ¿no? Por el presidente Hugo Banzer Suárez, y eso vamos a hablarlo más adelante. Y la China Morena, pues, es un estudio, ¿no? Que ha realizado David Arequipa, un estudio de investigación sobre este tema de la memoria y la construcción de estas primeras travestis. ¿Por qué es relevante la China Morena para la población LGBTI? Porque las chinas morenas han empezado a bailar en estas fiestas patronales, en estas fiestas donde eran elogiadas, eran admiradas y respetadas también. Eran un emblema en donde se podría decir que era el amuleto, ¿no? De las comparsas. Mm, pero es como dice el Cha, ¿no? Sin querer queriendo, habían dado el paso a la visibilidad de la diversidad en ese espacio cultural. Hay un antecedente del 28 de junio de Stonewall, cuando se da la primera marcha de la diversidad sexual en Estados Unidos, ¿no? Y llega a ser el 28 de junio de cada año el Día Internacional de la Diversidad Sexual y la Identidad de Género en todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo sale en diferentes países, marchas de las diversidades, todo. Podríamos decir inclusive que las chinas morenas han sido para la diversidad LGBT en Bolivia nuestro Stonewall, nuestro emblema de liberación en estos espacios en donde eran respetadas y eran admiradas. Y dejo ese concepto porque en ese tiempo en Bolivia no había llegado esta influencia desde lo americano, desde la terminología LGBT, ¿no? Se reconocía a las personas con diversa orientación sexual, maricas o en el caso de las mujeres, marimacho. Pero en este espacio, en el espacio de la danza, del folclore, pues se ha convertido en un espacio de liberación para las compañeras travestis, y se podría entender de que las chinas morenas son nuestro emblema como un Stonewall, como un reconocimiento, ¿no? De la diversidad de la población LGBT, aparte de ser ahora una de las figuras emblemáticas en el carnaval. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. Gracias. Aquí tenemos a Ofelia, pues es Carlos Espinosa. Hay unas entrevistas también de Carlos Espinosa en Facebook y en Twitter y en YouTube, donde Carlos Espinosa pues se reconocía en estas fiestas en Oruro como Ofelia, ¿no? Ofelia, pues en sus inicios, principios del carnaval de Oruro, bailaba en la comparsa Los Negritos, ¿no? Del Pagador, y en la época de los 70. Años después pasa a la Morenada Central, y en esta morenada estiliza lo que es ahora la vestimenta de la China Morena.
con un escote más pronunciado. En las anteriores fotos puedes ver, por ejemplo, que el escote es más cerrado, no es un escote abierto, eh, y con una falda corta, que es la que se lleva ahora actualmente en la morenada, ¿no? Entonces, Ofelia estiliza esta indumentaria y aparte crea las coreografías y las performances que hasta la fecha siguen siendo de la gala de las diferentes morenadas que hay en el país y en el mundo, ¿no? Que se realizan en otros países. Eh, Se dedica a la confección de los trajes después, obviamente, de que llega un momento en donde se da una prohibición, inicia, empieza a realizar pues los trajes, las vestimentas y las coreografías, obviamente, para las chinas, pero esta vez para las chinas, que en este caso ya serían pues mujeres, ¿no? Mujeres, porque ya se había prohibido la entrada de los travestis en esa época y estarían entrando ya las mujeres a bailar en el carnaval, ¿no? El, la riqueza que deja pues Carlos Espinosa ya ha sido reconocida, afortunadamente, porque en el caso de otras chinas, pues muchas han fallecido, no se les ha podido reconocer el trabajo cultural que han realizado, pero en el caso de Carlos Espinosa sí. Entonces es algo afortunado, ¿no? En ese tiempo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y después nos vamos a detener un ratito para conversar con Valeria. Vamos a pasar a la... Ahora Ok, vamos a hablar sobre el beso de Banzer. el beso de Vance. Nosotros hemos hecho un escrito en nuestra página del colectivo LGBT hablando sobre lo que es la leyenda del beso de Vance. Y aquí tenemos a uno de los personajes emblemáticos también de la morenada de gran poder, Barbarella. Como lo habíamos indicado antes, pues las chinas morenas eran un emblema, un amuleto, algo que representaba, ¿no? A las fiestas del gran poder, y a las fiestas y a las diferentes comparsas, ¿no? Y en este tiempo, pues por primera vez, en 1974, la festividad del gran poder iba a ingresar al atrio principal, ¿no? De la ciudad de La Paz. Y es ahí en donde se encuentra pues Barbarella con Banzer, ¿no? Que había tomado el poder, ¿no? Banzer a través de un golpe de Estado. En, en 1974, pues cuando se encuentran Banzer y Barbarella, Barbarella le da un beso a Banzer. Y no se sabe pues el significado del beso. Lo que sí se sabe es que después de ese beso, las chinas había salido una prohibición de las chinas morenas y ya no podían bailar. Pero ellos seguían insistiendo, seguían bailando, ¿no? En lugares alejados donde no llegaba la influencia del dictador y donde podían seguir realizando su arte, ¿no? Eh, Hay una historia muy bonita de Barbarella que se relata, ¿no? En el libro de la China Morena, escrito precisamente por David Aruquipa, sobre esta anécdota, precisamente del beso de Vance. Y, y ahí, pues, inicia ya eh, David Aruquipa a hablarnos, ¿no? De lo que es su paso por el carnaval también. Él, influenciado por todo este atrevimiento, por toda esta influencia, por todo este conquistar de las chinas morenas, es donde David crea lo que es la figura del Guapuri, el Guapuri Galán, ¿no? Que es el jefe de los hilanderos, es un personaje tradicional de la Cuyaguada antigua, representativo en un bailarín, ¿no? Con
todas esas características, ¿no? Las mascaradas y eso, la indumentaria, los zapatos de taco alto. eh, y David, pues, con la figura de Wapuri Ganán, ya viene bailando en el Carnaval de Oruro más de 20 años, eh, mostrando esta expresión cultural que a la fecha pues también le ha valido de varios reconocimientos, ¿no? A David Arequipa por este trabajo, ¿no? El, el Guapuri Galán pues ha trascendido la figura del Guapuri y mm, vamos a ver más adelante cómo bailan en otras regiones la, el simbolismo del Guapuri Galán. David nos habla de eso, del trabajo que realiza, y la verdad es algo admirable dentro de todo este desarrollo del personaje. Y después nos empieza a comentar, ¿no? Y a hablar sobre eh, otros personajes que habían estado como el Guapuri Galán, ¿no? El Guapuri que era el jefe de los hilanderos y que no estaba siendo, como te digo, bailado, representado, eh, mm, teniendo una memoria, no se estaba recuperando su memoria, nos empieza a hablar de otros personajes, ¿no? Y en este caso, pues en la siguiente diapositiva, nos empieza a hablar del Quegua Gerardo, ¿no? El Quegua Gerardo que era un compositor, cantautor, el Quegua Gerardo, como le decían en Sucre, él era compositor de coplas y, y en las diferentes chicherías populares en Sucre, eh, bailaba y cantaba, ¿no? Sus diferentes coplas, ¿no? Hasta ahora, hasta la fecha, eh, se sigue, ¿no? Aún recordando sus coplas y su trayectoria artística, ¿no? Desafortunadamente, mucha de su música no ha podido ser recuperada, se está recuperando, eh, pero hay canciones, pues, emblemáticas, ¿no? De este compositor, como así de otros compositores, ¿no? Que nos comentaba David en esa transmisión, que se están investigando sus composiciones artísticas en esa época, ¿no? En una época donde eh, estaba instaurada recién una vigente república y era necesario, pues, este corte popular, ¿no? Que nos hablaba también David, los inicios de la China Morena, la recuperación del Guapuri Galán, ¿no? Es un trabajo muy valioso que ha dejado David para la población LGBT porque esto nos permite pues hacer una búsqueda también de todas las memorias que están eh, de los activistas, los compañeros LGBTI en estos tiempos de dictadura, en estos tiempos de represión, ¿no? En donde las diversidades a veces no podían expresarse o no podían tener un espacio, ¿no? De mostrar, ¿no? Sus talentos, sus artes. Si podemos ir a la siguiente diapositiva, no sé si estamos con tiempo, creo que sí estamos con tiempo. Dime Valeria. Que haya un tiempito para poder seguir hablando de este tema tan interesante. Realmente nos han dejado muchas enseñanzas que no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, que no le tomábamos valor ni importancia. Pero ahora ya estamos aprendiendo un poquito más sobre esto para también aprender que la inclusión siempre debería haber estado ahí, ¿no? Exacto. En esta transmisión que vamos a ver ahora, pues vamos a abordar el tema del patrimonio cultural LGBT desde los gestores culturales y hemos tenido la participación en esa siguiente transmisión que hemos realizado, ¿no? En nuestra página del colectivo de los gestores culturales.
la presencia de Ruby Salvatierra, que es Diego Armando Salvatierra. Él empieza pues a bailar la figura del Guapuri Galán en la ciudad del Alto y en diferentes comparsas y en diferentes fiestas que se realizan en el Alto con la Cuyaguada. Obviamente resaltando la figura del Guapuri, ¿no? Transportando la figura del Guapuri del Carnaval de Oruro a las fiestas pues patronales del Alto y a las fiestas del Gran Poder. Ya viene 8 años bailando, también realiza el arte del transformismo y podemos ver en esa segunda foto pues, cómo se transforma, ¿no? En una caracterización de la cuyaguada, y donde también baila de una cuyaguada con un aspecto femenino, ¿no? El trabajo que ha realizado Ruby Salvatierra pues le ha valido de reconocimientos en la ciudad del Alto, el Consejo del Alto y entre otros reconocimientos pues, también. Y él es activista LGBT, fundador de lo que es la familia Salvatierra, que es un grupo también de activistas LGBTs en la ciudad del Alto. En la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar el trabajo de Fernando Silva, que es también otro compañero folclorista LGBT, 10 años bailando en el Carnaval de Oruro, en sus primeras danzas como el Waka Waka, la Cuyaguada, la Morenada, también le ha valido diferentes reconocimientos, no solamente por sus comparsas, sino también a nivel municipal, a nivel departamental. El trabajo que ha realizado Fernando Silva es un trabajo pues también que le ha valido el reconocimiento por apoyar a las gestiones municipales, departamentales, ya que él es maquillador profesional y maquillaba, ¿no? Y maquilla a las diferentes reinas, representantes de las diferentes comparsas que bailan en el Carnaval de Oruro. Ha salido en la portada del 2016 para el Ministerio de Culturas, ha sido imagen del Ministerio de Culturas a nivel internacional, y bueno, pues, ha tenido diferentes participaciones, como le decía antes, en diferentes danzas. En la siguiente diapositiva, otros de los compañeros folcloristas y también recuperadores de las memorias. Si podemos pasar a la siguiente Antes de diapositiva. irnos a la próxima diapositiva, nos iremos otra vez al videito y continuamos con las diapositivas, ¿sí, Joel? Claro, claro, está bien. Buenísimo. Y ya está. ¿Qué video están? Ahí de Velázquez y Patricia Girola, agradeciendo ese lindo gesto. Qué lindos corazones está haciendo la estrella en esta ocasión. La guía. Y qué casualidad de los colores del vestuario también de la parada, Charlie. Qué momento. Muy similar. Vamos todavía, Gabriela Sabela, Jessica Moyo, María Moyo, Gabriela Miracagua, Aide Velázquez y Patricia Girola, agradeciendo ese lindo gesto. Qué lindos corazones está haciendo la estrella en esta ocasión. La guía. Y qué casualidad de los colores del vestuario también de la parada, Charlie. Qué momento. Muy similar. Vamos todavía, Gabriela Sabela, Jessica Moyo, María Moyo, Gabriela Miracagua, Aide Velázquez y Patricia Girola, agradeciendo ese lindo gesto. Qué lindos corazones está haciendo la estrella en esta ocasión. La guía. Y qué casualidad de los colores del vestuario también de la parada, Charlie. Qué momento. Muy similar.
Atención, vamos todavía. Gabriela Sabela, Jessica Moyo, María Moyo, Gabriela Miracagua, Aide Velázquez y Patricia Tirola, agradeciendo ese lindo gesto. Qué lindos corazones que está haciendo la entrega en esta ocasión. Las guías. Y qué casualidad de los colores del vestuario también de la parada, Charlie. Estamos a eso. Muy similar. Bastante bien. Atención, vamos todavía. Gabriela Sabela, Jessica Moyo, María Moyo, Gabriela Miracagua, Aide Velázquez y Patricia Tirola, agradeciendo ese lindo gesto. Qué lindos corazones que está haciendo la entrega en esta ocasión. Las guías. Y qué casualidad de los colores del vestuario también de la parada, Charlie. Estamos a eso. Muy similar. Bastante bien. Atención, vamos todavía. Gabriela Sabela, Jessica Moyo, María Moyo, Gabriela Miracagua, Aide Velázquez y Patricia Tirola, agradeciendo ese lindo gesto. Qué lindos corazones que está haciendo la entrega en esta ocasión. Las guías. Y qué casualidad de los colores del vestuario también de la parada, Charlie. Estamos a eso. Muy similar. Bastante bien. Bueno, y ya estamos de vuelta, entonces con la charla con Joel Vela. Acabamos de ver un video sobre las morenas, la danza de la morenada, de inclusión en estas fiestas. Y bueno, explicarnos un poquito sobre ese video y continuamos con las diapositivas, Joel. No, hay un videito que hemos enviado que es de las compañeras ñustas, que también vamos a hablar de ellas en unos minutos. Ellas son compañeras transformistas que bailan en fiestas morenadas en Argentina, en Buenos Aires.
¿no? Y otro de los videos que han podido apreciar, que es un video donde estaban con las banderitas blancas, es el Anata, el carnaval andino, que se realiza en los pueblos de Oruro. Y en ese Anata han podido ustedes apreciar a la compañera Brígida Jata compartiendo con su comunidad y conviviendo con ellos, ¿no? O sea, es un video que me llena de mucho, de mucha esperanza, porque hay compañeros LGBTs en naciones indígenas que no han podido retornar a sus naciones. En cambio, Brígida sí, eh, y ha podido pues llegar a su nación pues con su identidad de género, ¿no? Y que es más complicado aún. Si es difícil comprender la orientación sexual, la homosexualidad, lo que es ser lesbiana, lo que es ser bisexual, para las personas es mucho más complicado entender lo que es la transexualidad y qué es lo que es el transgénero. Pero es Exactamente. increíble cómo una nación indígena ha podido aceptar a una compañera transgénero. Y eso pues es lo que nos hablaba pues Adriana Guzmán, lo comunitario, lo que te entrega lo comunitario, lo solidario, lo que te acompaña, lo que te vuelve a tus raíces. El fin del individualismo. Claro, es un mensaje que te llena, ¿no? Lo de la compañera Brígida Jara. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Nos habíamos quedado con la siguiente diapositiva. Y en esa diapositiva pues, vamos a ver a las compañeras mayas. Y te voy a Ya. contar sobre las compañeras mayas, ¿no? El trabajo que realizan las compañeras mayas es la recuperación de la figura de la China negra. La China morena, pues en el Carnaval de Oruro, pues su vestimenta, como habíamos hablado, ¿no? En el inicio, sobre las chinas morenas, la China negra, pues tiene esta indumentaria, ¿no? Una pollera más larga, con los botines, con una blusa que no es escotada, ¿no? Y las compañeras mayas inician un trabajo de recuperación de esa memoria de China negra y empiezan a posesionarla no solamente a nivel nacional, la figura de la China negra, sino también a nivel internacional. Las compañeras mayas han recorrido diferentes festividades en Puno, en Arequipa, en Chile, en Santiago de Chile, en Argentina, en Buenos Aires, en Jujuy, en Brasil, en Sao Paulo, y en el Carnaval de Oruro y en diferentes fiestas que se realizan en la ciudad, en el lago. Tienen una página que se llama Mayas. Entonces ahí ustedes pueden, en Facebook y en YouTube, pueden reflejar el trabajo que ellas realizan. Básicamente la recuperación de la figura de la China negra, ¿no? La China negra, que la indumentaria es, como le decía, pues la falda más alta, más larga, los botines y la blusa, pues que es una blusa que no es escotada. Entonces, ese trabajo de recuperación de la China negra eh, ha tenido su tendencia a nivel internacional. Entonces, es algo que también, ¿no? Se les agradece a las compañeras mayas por ese trabajo que han realizado de recuperación. Obviamente ese trabajo de recuperación ha sido en alianza también con David Aruquipa, el investigador de lo que es la China morena, y ha servido este trabajo de investigación de las compañeras mayas para recuperar esta figura emblemática, que ahora es un emblema también, la figura de la China negra en las fiestas del gran poder. En la siguiente diapositiva vamos a ver la trascendencia de todo esto, de todo el trabajo del folclorismo de las poblaciones LGBT. Aquí vemos a las compañeras ñustas, las ñustas que también tienen su página en redes sociales, eh, y su fundador, que es Aleska Remy Flores. Y las compañeras ñustas son transformistas,
que bailan la figura de la China Negra en Argentina. Han tenido diferentes participaciones. Una de las más representativas ha sido en la fiesta de Jujuy, de la Virgen de Luján. Y participan también en las entradas bolivianas argentinas, en las entradas bolivianas en Argentina, ¿no? Las entradas folclóricas. Algo que debemos resaltar de las compañeras ñustas y también de las compañeras mayas, que ya van bastante tiempo también bailando, ¿no? Las compañeras mayas van 15 años ya realizando la figura de la China Negra en las diferentes fiestas. Y las compañeras nuestras pues van 10 años bailando ya en Buenos Aires, Argentina. El año pasado han sido invitadas a abrir lo que es la entrada de la Marcha de la Diversidad Sexual y la Identidad de Género en Argentina, que se realiza en noviembre. El 2018 han sido invitadas a compartir el escenario con Julieta Venegas en un acto de recaudación solidaria. Y su trabajo está teniendo trascendencia también en Buenos Aires, Argentina. Después de haber tenido esta participación, esa transmisión con los compañeros folcloristas, conocer sus memorias, sus reconocimientos y los espacios que han ido conquistando a nivel nacional e internacional, hemos llegado a contactar a otras compañeras transformistas, transgéneros, transexuales, con los que hemos tomado contacto y hemos hablado con ellas, ¿no? Y hemos preparado una transmisión que se llama La Chola Diversa. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva y les voy a empezar a comentar de qué es lo que trata la transmisión de La Chola Diversa. Y creo que es una de las transmisiones que ha sido muy representativa y la más relevante que hemos realizado en nuestra página. Aquí hemos podido entrevistar a Luis Contreras Suárez, que es una chola disidente. Pero vamos a hablar primero de la figura de la chola, ¿no? La chola paceña, quien es una figura tradicional en la ciudad de La Paz. Y ustedes pues habrán visto que de la chola pues se tiene diferentes caracterizaciones, ¿no? Hay cholas pues escaladoras, cholas boxeadoras, y en este caso pues vamos a hablar de la chola diversa, y hemos invitado pues en esta transmisión a Luis Contreras, quien es una chola disidente. Él, inspirado obviamente en la figura de las cholas paceñas, adopta esta performance de la chola en una vestimenta, manteniendo obviamente la caracterización que representa, pero al mismo tiempo una estética masculina dentro de la representación de la chola. Para él, pues, es un mensaje de no estar de acuerdo con lo binario y que se puede disfrutar desde una perspectiva masculina el ser chola. Lo disidente que nos plantea él es que es una estrategia, ¿no?, de combate del cuerpo, los cuerpos maricas, ¿no?, los cuerpos pintados, los ojos llenos de fuego, de sensualidad. Y hay una página que él maneja en redes sociales, en Instagram especialmente, que es la página de Guerrilla Marica, en donde habla de todo esto, ¿no?, de por qué adopta esta postura, ¿no?, de ser una chola disidente. Y es algo muy particular, ¿no?, porque cuando tú lo ves bailar, mantiene la misma estética femenina, pero sabes que es un hombre, sabes que tiene una estética masculina y que no está de acuerdo, ¿no?, con los cánones, ¿no?, de las estéticas binarias, ¿no? Entonces es algo que me ha llamado a mí mucho la atención, no solamente por la estética que muestra, sino por el discurso que maneja. Sí, de verdad, en este sentido, él, Luis Contreras, ¿qué orientación tiene?
¿Qué orientación sexual tiene? Te podría decir que hasta el tema de la orientación sexual, él no está de acuerdo tampoco con Con las eso, definiciones. claro, por eso mismo. Él, y te podría decir que su orientación o su identidad de género es no binaria. Ujú. Y nos habla desde lo no binario con una estética de chola. Qué interesante. Aquí vemos esa inspiración, ¿no? De cómo ha trascendido la figura de la chola tradicional a una chola distinta y que las estéticas de la chola pues también pueden ser un instrumento interpelador de lucha. Una conceptualización muy interesante de contenido político, contenido eh, social, que la verdad a mí cuando yo lo he conocido, pues me ha llegado a abrir ese paraguas, ¿no? De la chola. Que no había habido solamente una chola escaladora, una chola boxeadora, una chola que realiza modas, sino que también hay estas otras cholas diversas. Disidentes. En la siguiente positiva vamos a hablar de Bartolina Zigzag, que es Bartolina Zigzag Drag Flow, Maximiliano Mamani, que es un artista drag. Él, pues, inspirado en la lideresa Bartolina Zigzag, interpela el arte. Para él el arte es un arte que incomoda, que interpela, ¿no? Eh, y también interpela el folclore desde lo no binario, desde lo que por qué tiene que vestir una mujer vestimentas como la manta y la pollera, o por qué eh, tiene que haber esas expresiones de una masculinidad machista dentro de los cuerpos folclóricos, ¿no? El hombre tiene que mantener cierta postura o tiene que eh, ser errático en la forma de bailar, y en cambio la mujer tiene que mantener otro tipo de estética, ser elegante al mundo de bailar. Maximiliano tiene también una página en Facebook y en redes sociales, ¿no? Hemos podido entrevistarlo en esa transmisión. Él nos habla pues de la negación del marica moreno, y eso es lo que hablábamos en un principio con los compañeros indígenas, ¿no? Con los compañeros de las naciones ancestrales, que nos decían que pues al marica, pues al homosexual se lo tenía que blanquear, se lo blanquea en otras palabras, Ujú. para que se adecue a los cánones LGBTs. Y él nos interpela también eso, ¿no? Nos habla de que el marica moreno, hay una negación del marica negro. Él es eh, bueno, es ¿cómo se llama? Es de Argentina, él realiza su arte allá, eh, interpela el territorio. Vos sabes que Argentina es un país, pues, racial, ¿no? A todos los negros los tratan de la peor forma. Entonces interpela eso, ¿no? Interpela el glam también, el glamour de las drag occidentales, ¿no? Cuando vos pones drag queen o drag king en las diferentes redes sociales, pues te salen personas drag, pues con unas indumentarias, unas pelucas exuberantes, con colores y con brillantes. No, él interpela a los drag desde una estética de chola, ¿no? Una estética donde representen los rasgos de andinos, los rasgos morenos, ¿no? Y también aborda el tema este de la interseccionalidad en la necesidad de interpelar la explotación, ¿no? Él dice, pues, a pesar de que el oro, se lo han llevado el oro, se han llevado la plata, igual nos siguen explotando, igual nos siguen quitando, igual nos siguen matando, de una u otra forma, ¿no? Con agroquímicos, con explotación, con segregación, con discriminación, nos siguen maltratando, nos siguen explotando. Todo su trabajo dentro de lo que es lo drag, pero también dentro de lo que es lo folclórico, mmm, hace relevante esto, ¿no? Lo que hablábamos
que es la categorización LGBT, ¿no? Él se define como marica. Y desde ahí empieza, ¿no? su trabajo de mostrar su arte con un mensaje político, ¿no? Un mensaje transformador, interpelador, incomodador. Yo les invito a todos los que están viendo la transmisión puedan ir buscando sus Facebooks de esos compañeros, ir revisando el trabajo que hacen, porque la verdad te deja mucho contenido que explorar. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de mi comadre Quirquiña, una amiga de Buenos Aires. Ella es comunicadora, es trabajadora de medios de comunicación, activista, es miembro fundadora de lo que son las diversidades bolivianas en Argentina, y vamos a hablar más adelante de ellas, y es un personaje reconocido dentro de la comunidad boliviana en Argentina, ¿no? Su trabajo en medios de comunicación ha servido también para sensibilizar a los conciudadanos argentinos, no solamente sobre el tema de la diversidad sexual y la identidad de género, sino sobre el reconocimiento de la interseccionalidad cultural. Y ha participado en diferentes foros y encuentros de colectivos LGBT y organizaciones, ¿no? Y eso pues para nosotros es como una vocera, ¿no? De la diversidad LGBT en, en un lugar que como es Buenos Aires, Argentina, ¿no? En donde se viven también ciertas formas de hostilidad, ¿no? A la comunidad boliviana. En la siguiente diapositiva vamos a ver la trascendencia de las compañeras mayas en la figura de Josie Ordóñez Mendoza, quien es una transformista folclorista, ¿no? La influencia que han tenido las mayas en Perú, pues ha dejado a la compañera Josie como figura, ¿no? De engrandecer la figura de la China Negra en las diferentes fiestas de las comunidades bolivianas en el Perú. Esto le ha valido, pues, no solamente reconocimiento, sino participar en diferentes eventos en Tacna, en Puno, en Arequipa. Y una de las identidades ideales, ¿no? Es de la compañera Josie, es participar en el Carnaval de Oruro junto a las hermanas mayas, quienes le han motivado y le han inspirado, ¿no? A realizar el arte de transformismo cultural en Perú, ¿no? Estamos hablando de una peruana en este caso, que está resaltando y está magnimizando, se podría decir, la figura de la China Negra en esa región. En la siguiente diapositiva de esa transmisión que hemos realizado, hemos invitado a una de las pioneras, ¿no? De lo que es el tema de la transicionalidad cultural y el reconocimiento de la identidad trans. Es una activista transgénero, pionera, se identifica como Chola, la compañera Diana María Málaga. Es confeccionista, comunicadora. Ella ha sido una de las primeras, en realidad, compañeras en reconocer su identidad cultural y reconocer su identidad de género. Por lo tanto, ha empezado a trabajar, ¿no? con esa identidad de chola y con esa identidad de transgénero en los diferentes espacios del activismo LGBT. Es comunicadora social. El 2016 ha recibido el reconocimiento del Cóndor de los Andes y es emprendedora también, ¿no? Tiene una empresa de diseños y confecciones bella en donde realiza pues la confección de polleras, mantas e indumentarias, ¿no? de la chola paseña. Y creo que desde aquí parte, ¿no? Todo, desde la compañera Málaga, ¿no? La inspiración parte desde esa compañera, ¿no? Ella ha sido la pionera en realidad, ha sido la primera en ponerse la vestimenta de chola, en aceptar su transicionalidad, en aceptar su identidad de género y ser activista
de la población LGBTI con esa identidad como tal, ¿no? Entonces, desde ahí, compañeras como Brígida Jata y otras compañeras más se han inspirado, ¿no? En seguir esa transicionalidad. Para, para ver este panorama, pues nos damos cuenta que las cholas habían sido más, ¿no? Había habido una diversidad también dentro de lo que es la chola. Por eso lo hemos denominado espacio La Chola Diversa Via Yala. En la siguiente diapositiva, pues hay imágenes de las diversidades bolivianas en Argentina, que son los compañeros, ¿no? Que han salido de este país, compañeros bolivianos LGBTs que han migrado a la Argentina. En un video que hemos enviado y seguramente también lo habrán visto, los compañeros compartían entre ellos, pues han creado un vínculo de comunidad en un espacio que no es nación, pero se han encontrado en otra región y en ese video pues podemos ver cómo ellos comparten, ¿no? Cómo ellos viven sus vivencias y todo eso en libertad. A mí me parece muy emblemático el trabajo que ellos realizan porque considero que en un lugar como Argentina, que a veces suele ser hostil con los morenos, con, con los conciudadanos bolivianos, ellos han encontrado comunidad, ¿no? Y en estas fotos, pues los podemos ver siendo parte de lo que es la entrada boliviana en Argentina. Ellos han aperturado por primera vez la entrada boliviana en Argentina de lo que es la marcha de la diversidad sexual y identidad de género en Argentina. Ellos han sido los que han dado el inicio, ¿no? Y eso para las organizaciones LGBT en Argentina representa un honor, ¿no? Aperturar la marcha de la diversidad. Y en ese año, el año pasado, el 2019, se los ha invitado a abrir, ¿no? La marcha de la diversidad en Argentina. Y bueno, con eso hemos terminado toda la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado toda la información que hemos dado referente a las diferentes transmisiones y los invitamos, ¿no? A ver las transmisiones en las páginas del colectivo LGBT Tarija, porque hemos resumido todo esto, pero en realidad son 15 horas de transmisión en vivo de las diferentes temáticas y de las diferentes participaciones. No quiero irme sin antes agradecer a todos los activistas que han sido parte de las transmisiones, que nos han dejado todos esos conocimientos, todas esas anécdotas y todos esos recorridos que han tenido, ¿no? Compañeros como David Aruquipa, como Adriana Guzmán, Chavo Mamani, John Cali, Álvaro, Fernando Silva, la comadre Quiquiña, las cholas diversas, que son varias, y eso pues nos ha combinado a nosotros como colectivo LGBT Tarija de seguir explorando la diversidad cultural, de seguir explorando el patrimonio que van dejando los compañeros LGBT, y a seguir buscando, porque hemos visto una parte nada más de lo que es nuestra Bolivia. En la transmisión que hemos tenido de la chola diversa, decirte que ha habido más cholas diversas, pero por diferentes situaciones no han sido entrevistadas, pero estamos seguros que vamos a tener una segunda transmisión de esas anécdotas de esas compañeras. Y también estamos preparando material relacionado a los pueblos indígenas originarios, pero desde la búsqueda arqueológica y el encontrar todos esos insumos, ¿no? que se ven perdidos. Muchísimas gracias, Joel, la verdad, por este espacio, por este tiempo que hemos tenido de conversación, de charla. Hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido también a reconocer todo lo que han logrado hacer estas cholas diversas, ¿no? Y cuán diversos somos realmente, nos falta muchísimo por aprender. Efectivamente, ¿no? Estamos, mira, por eso lo he querido resumir en 3 espacios. Uno relacionado al tema de las naciones indígenas, de los pueblos ancestrales,
de poblaciones LGBTs. El otro, pues referido a lo que es el patrimonio cultural y al patrimonio folclórico que se va dejando. Y el último, pues a las figuras que van trascendiendo, en este caso, la trascendencia de la chola en un contexto diverso, porque entendemos que la chola tiene una mayor diversidad. Y una de esas diversidades también es la compañera Brígida Jata, ¿no? Una diversidad reconocida por su comunidad ancestral, reconocida por su herencia cultural, y creemos que todos los aportes van generando un cimiento también para la población LGBT, ¿no? De no quedarnos en estos cánones establecidos, de ir explorando mucho más de la diversidad que tenemos y de ir comprendiendo que estos espacios de la cultura, de la transmisión del arte, de la tradición, también nos pertenecen. Y hay mucho más que explorar también. Eso es lo interesante de todo esto, es que nos queda mucho más que explorar. Apenas hemos visto algunos pueblos indígenas, son 36 naciones que tienen un nombre. Uy, Apenas hemos esas visto una pequeña 36, parte del ¿cuántas patrimonio. diversidades podríamos tal vez Claro, encontrar, no? No apenas hemos sabemos. visto, claro, apenas hemos visto una parte del patrimonio que estaba escondido ahí de la población LGBT. Hay mucho más patrimonio que podemos encontrar de artistas LGBTs, de compositores, de pensadores, de políticos LGBT. Y como Hay tú mucho más. decías, a través de la historia, por el hecho de que ellos sean diversos y no estén adaptados, digamos, al sistema patriarcal, heterosexual y todo eso, han invisibilizado algunos de sus logros, muchos de sus logros, ¿no? Me gustaría también que podamos aprovechar este espacio de CENIT para que en un futuro podamos invitar también a estos gestores culturales y para que también ustedes puedan conocerlos, puedan entrevistarlos, conocer sus anécdotas y sus vivencias, ¿no? Y tener una mayor riqueza, ¿no? Dentro de lo que son como producción cultural. En Tarija también estamos empezando a explorar eso. Tenemos una memoria de las poblaciones LGBTs que queremos recuperar, que la verdad, en estos tiempos se nos hace un poco más fácil por el tema de la comunicación y de poder llegar, ¿no? A través de los medios de redes sociales. Ujú. Eso, Bueno, pues compañeros, te agradezco mucho. muchísimas gracias, Joel Vela, activista por los derechos de los colectivos LGBT. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te esperamos en otras oportunidades. No te olvides de compartir nuestro link y invitar además a tus seguidores y a que sean nuestros seguidores también. Muchísimas gracias, chicos. Agradecerles a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao, amigos de CENIT. Hasta la próxima entrevista.